Mi nombre es Emily Hart. Tengo 32 años y vivo en Green Bay, Wisconsin. Durante los últimos 10 años trabajé 80 horas a la semana en la metalúrgica de mi familia. Sin sueldo, sin seguro médico, solamente con la promesa de que algún día heredaría el legado que mi abuelo construyó con sus propias manos. Cada quemadura, cada cicatriz y cada noche sin dormir frente a las máquinas CNC me parecían valiosas porque creía que estaba forjando mi futuro. Pero una noche fría de viernes, mientras revisaba archivos de control de calidad, encontré una carpeta sellada y marcada como confidencial. Dentro había documentos de transferencia que daban la propiedad total del taller al esposo de mi hermana, un hombre que apenas sabe distinguir entre acero y aluminio. Recuerdo estar ahí parada, bajo la luz zumbante de los fluorescentes, con las manos manchadas de aceite, dándome cuenta de que 10 años de mi vida habían sido regalados. Renuncié a la mañana siguiente. Una semana después, mi padre llamó. Su voz temblaba a través del teléfono. Emily, nuestro cliente más grande, Steel Core Dynamics, está por irse. Por favor, necesitamos que vuelvas. Respiré profundo y respondí, tranquila. Deja que el aire se encargue. ¿Alguna vez te han subestimado solo por ser mujer en un trabajo de hombres? Dime desde dónde me estás leyendo. Crecí entre el ruido constante de las máquinas y el olor del aceite cortante, en un mundo que nunca dormía. La zona industrial cerca de la bahía era un laberinto de concreto, chispas y hombres con overoles manchados, gritando para hacerse escuchar sobre el rugido de los compresores. Yo era la única mujer que trabajaba ahí de tiempo completo, la única que podía cambiar una plaquita de carburo más rápido de lo que ellos terminaban su café. Cuando llegué por primera vez, me miraban con curiosidad y duda, esperando el momento en que me rendiría para buscar un trabajo más adecuado. Pero nunca me rendí. El taller había estado en nuestra familia por 3 generaciones. Mi abuelo lo fundó en 1970 con una sola fresadora CNC vieja y un sueño que olía a acero y sudor. Al principio fabricaba piezas para tractores y dormía en un catre en la esquina durante los inviernos porque no podía pagar calefacción. Cuando yo era niña, me sentaba en sus piernas y me dejaba presionar el botón verde de inicio. Todavía puedo escuchar el giro del husillo, ese sonido agudo del metal siendo cortado, como el latido de algo vivo. Cuando él falleció, mi padre tomó el control. Él no era un soñador, era práctico y cuidadoso. Medía el valor de todo en horas trabajadas y dinero ganado, pero amaba el negocio. Yo quería hacerlo sentir orgulloso. Después de la preparatoria, mientras mi hermana Clare se fue a estudiar marketing y buscar pasantías en Chicago, yo me inscribí en un instituto técnico. Quería aprender a programar máquinas, diseñar soportes, hacer que el metal hiciera lo que yo quería. Al graduarme, regresé al taller pensando que mi esfuerzo hablaría por mí. Y lo hizo. Cuando llegué, teníamos 6 fresadoras y 3 tornos. 10 años después, teníamos 10 fresadoras y 5 tornos, y contratos con industrias médicas y aeroespaciales. Yo operaba las máquinas, diseñaba herramientas, manejaba control de calidad y negociaba directamente con los clientes cuando llegaban planos con tolerancias imposibles. Si una pieza tenía que estar dentro de 3 micrones, era mi responsabilidad. Si llegaba un pedido urgente un viernes por la noche, yo era la que se quedaba hasta el amanecer. El trabajo era duro. Las máquinas estaban calientes y ruidosas. Mis manos se volvieron ásperas de tanto desbarbar bordes afilados. Aprendí a escuchar los cambios en el sonido de la máquina como si me hablara. Si había un zumbido leve, era una herramienta desgastada, si el motor vibraba más profundo, el husillo estaba sobrecargado. A veces, los demás no sabían por qué una pieza salía mal. Yo me paraba junto a la fresadora, escuchaba 10 segundos y sabía qué ajustar. Ellos lo llamaban intuición. Yo lo llamaba obsesión. Había noches en las que miraba el reloj y eran las 2 de la mañana. Todo el parque industrial estaba oscuro,
excepto por el resplandor amarillo de las luces de nuestro taller. A veces salía a sentarme en la rampa de carga y veía cómo la neblina se levantaba desde la bahía. Mi reflejo aparecía en los charcos de aceite y pensaba: esta es mi vida. Este es el precio de construir algo que dure. Los clientes comenzaron a pedir trabajar conmigo por nombre, los ingenieros de empresas más grandes enviaban sus planos directamente a mí, a Earth Metal Works. Uno incluso bromeó una vez: si ella está en el proyecto, podemos dejar de preocuparnos por las especificaciones. Cada cumplido hacía que las largas horas pesaran un poco menos. Y cada vez que mi padre decía: tú eres el futuro de este lugar, niña, yo le creía. Me lo dijo tantas veces que se convirtió en una promesa grabada en mi pecho. Nunca pedí un sueldo. Mis padres decían que el dinero se reinvertía, que yo estaba construyendo mi parte dentro de la empresa. Me dieron un cuarto en el piso de arriba, la cena en la casa familiar, y me dijeron que por ahora, eso era suficiente. Un día, todo esto será tuyo, Emily, susurraba mi madre mientras me tocaba el hombro, aunque yo llegara cubierta de mugre y aceite. Y yo sonreía porque le creía. No necesitaba contratos, títulos o papeles. Tenía confianza. Tenía familia. Y tenía mis manos, las mismas que alguna vez cabían en los guantes de mi abuelo, ahora callosas y firmes, moldeando el metal como él me enseñó. Durante 10 años le di al taller todo lo que tenía, cada hora, cada gota de energía, cada parte de mí que aún podía moverse después de la puesta del sol. Trabajaba 80 horas a la semana, a veces más. Las máquinas no se detenían, y yo tampoco. Me despertaba antes del amanecer, mi alarma sonando a las 4:30 de la mañana. Lo primero que hacía era estirar mi espalda, que había empezado a doler incluso antes de cumplir 30. A las 5 ya estaba en el taller, encendiendo las luces una por una, respirando el aire frío lleno de polvo metálico. Preparaba las fresadoras CNC, cargaba programas, calibraba offsets, y para cuando llegaban los demás, el primer lote ya estaba terminado. Nadie preguntaba por qué trabajaba tanto porque creían saber la respuesta. Lo haces por ti misma, decía mi padre con ese tono de autoridad que pretendía ser sabiduría. Estás construyendo tu propio futuro. Recuerda, Emily, esto es para ti. Mi madre asentía con una sonrisa suave. Algún día, cuando esto sea tuyo, agradecerás haber aguantado. Y yo les creía. La verdad es que no tenía vida fuera de esas paredes. Mis amigos dejaron de invitarme hace años después de escuchar demasiados: no puedo ir. Me perdí bodas, fiestas, navidades, incluso el baby shower de mi hermana. Si no estaba en el taller, estaba dormida. Y si no estaba dormida, estaba pensando en el taller. La mayoría de los días comía parada, recalentando sobras encima de un carrito de herramientas mientras la máquina terminaba un ciclo. Mis manos estaban agrietadas por el aceite y el polvo. Mi cabello, que antes era largo y brillante, ahora estaba quemado y desigual por las chispas de soldadura. Tenía cicatrices en los brazos por las virutas calientes, pequeñas quemaduras que nunca sanaron del todo. Mis uñas estaban partidas y manchadas, pero yo las llevaba como si fueran medallas. Había días en los que mi cuerpo suplicaba descanso. La parte baja de mi espalda latía como una luz de advertencia que nunca apagaba. Me recargaba un momento en la mesa de trabajo, estiraba hasta sentir como algo tronaba, y volvía a cargar material. Me decía que el dolor era prueba de que estaba ganando algo. Cuando el cansancio me nublaba la vista, me repetía: eres el futuro de este lugar. Esa era la frase de mi padre, y cada vez que la escuchaba, sentía que no podía fallar. Las vacaciones no existían en mi vocabulario. Si alguien del equipo se ausentaba, yo tomaba su turno. El negocio no puede funcionar sin ti, dijo mi padre una vez, medio en broma. Yo sonreí, sin darme cuenta de lo cierta que era esa frase.
La única vez que tomé un fin de semana para visitar a una amiga de la universidad, regresé y encontré 2 trabajos atrasados y rutas de mecanizado arruinadas. Mi padre negó con la cabeza, ¿ves lo que pasa cuando tú no estás? Desde entonces, nunca me fui otra vez. Lo llamaba lealtad, pero en el fondo era miedo. Miedo a que descubrieran que no me necesitaban tanto como yo creía. El amor fue otra pérdida. Intenté salir con un ingeniero civil llamado Mark. Era amable, paciente y admiraba lo que yo hacía. Pero después de meses de cenas canceladas y fines de semana reprogramados, dejó de llamar. No lo culpo. Yo no podía prometerle ni siquiera un viernes libre. Recuerdo una noche en el muelle de carga, con el teléfono en el oído y el viento helado cortándome la piel mientras intentaba explicarle por qué no podía verlo. Siempre dices que casi terminas, dijo él en voz baja. Pero nunca terminas. Tenía razón. Nunca terminaba. El taller se volvió mi jaula y mi santuario. Y cada vez que escuchaba el zumbido constante de las máquinas, sentía propósito. Cada vez que me limpiaba el sudor de la frente y miraba las piezas terminadas brillando bajo las luces, sentía orgullo. Y cuando mis padres entraban por la puerta sonriendo al ver los reportes de eficiencia, sentía aprobación, ese tipo de aprobación que había buscado toda mi vida. Pensaba que si trabajaba lo suficiente, si me volvía indispensable, al fin me verían no solo como hija, sino como igual. Pero había pequeños momentos en los que la duda se colaba. Como cuando mi padre le entregó a mi hermana un cheque por ayudar con marketing, aun cuando no había pisado el taller en años. O cuando mi madre decía, sabes, Chad puede llevar el negocio a otro nivel cuando se involucre más. Y mi estómago se tensaba, aunque todavía no entendía por qué. Yo empujaba a esos sentimientos hacia abajo. La familia es la familia, me repetía. No compares. Por las noches, cuando por fin me acostaba, con el cuerpo adolorido y las manos aún oliendo ligeramente a aluminio, miraba el techo y me imaginaba el futuro que me prometían, mi nombre en el letrero afuera, mi propio equipo trabajando bajo mis instrucciones, tal vez incluso una oficina pequeña con ventanas. Era suficiente para hacer soportable el cansancio. Me decía que la gente como yo no necesitaba reconocimiento inmediato. Creía que el mérito, como la gravedad, eventualmente pondría todo en su lugar. Pero nunca pasó. Mirando hacia atrás, creo que mi error más grande no fue trabajar demasiado. Fue creer que la justicia llega sola. Que el amor y la lealtad naturalmente llevan al reconocimiento. Pensé que si me convertía en la mejor, si cargaba con todo, si demostraba sin duda alguna mi valor, no tendrían más opción que darme lo que había ganado. Estaba equivocada. En un negocio familiar, el mérito no siempre vence. A veces lo silencian. A veces lo reemplazan. Y a veces no te das cuenta de que te borraron hasta que ya es demasiado tarde. Fue alrededor de 2020 cuando Chad Walker entró en mi vida, o mejor dicho, cuando la invadió. Llegó con camisas planchadas, zapatos lustrados y esa confianza practicada de alguien que ha leído más libros de negocios de los que ha vivido días reales en una fábrica. Mi hermana Clare lo trajo a cenar una noche, brillando cuando lo presentó. Chad acaba de terminar su MBA en Northwestern. Es brillante, Emily. Te va a encantar cómo piensa. Brillante. Esa palabra flotó en el aire como un mal perfume. Era la palabra que usaban cuando no tenían evidencia de talento real. Le estreché la mano esa noche. Su apretón demasiado firme, su sonrisa demasiado blanca. Así que tú eres la ingeniera, dijo, como si yo fuera una rareza de museo. Impresionante. Mujeres en manufactura, es raro. Sonreí forzada. Ya había escuchado esa frase antes, solo que nunca con tanto condescendencia. Meses después, mis padres anunciaron que Chad se uniría al negocio familiar para modernizar la operación.
Supuestamente venía a digitalizar procesos, construir la marca y desarrollar nuevas alianzas. En realidad, pasó su primera semana caminando por el taller tomando fotos de máquinas que no entendía, subiéndolas al Instagram de la empresa con frases como "La innovación nunca descansa" o "Otro día exitoso en Earth Metal Works". Los comentarios eran bots, pero mis padres estaban fascinados. «Mira el alcance», decía mi madre. «Nos está llevando a la era moderna». Mientras tanto, yo estaba debajo de un torno CNC atorado, cubierta en aceite y polvo metálico. Recuerdo mirarlo desde el piso, yo con guantes pesados y el sudor bajándome por el cuello, él con un latte de $10 en la mano revisando su tablet, y entendiendo lo diferente que puede verse la misma palabra, trabajo. Chad llegaba a las 10:30, a veces 11, con su Starbucks en una mano y el Bluetooth en la otra. Decía, acabo de tener una llamada con un posible socio, aunque su pantalla mostraba resultados de ESPN. Se quedaba unas horas, se iba a un almuerzo de negocios, regresaba a las 3 para tomar otra foto o hablar con proveedores que yo ya había atendido. A las 4:30, ya se había ido. Y, a diferencia de mí, Chad sí cobraba sueldo. 60,000 pesos al año, dijo mi madre orgullosa, como si anunciara un logro. Está aportando verdadera experiencia empresarial, dijo. No podemos esperar que él trabaje gratis como tú. La miré, atónita. Yo llevaba 10 años sin recibir un solo cheque. 10 años de desvelos, cortaduras, quemaduras, sacrificios, y ahora le pagaban a un hombre que ni siquiera sabía lo que era un G-Code. Cuando le dieron su camioneta de la compañía, una Ford F-150 nueva, personalizada, ya ni siquiera intenté sonreír. Necesita transporte confiable para visitar clientes, dijo mi padre mientras le entregaba las llaves. Tú todavía tienes tu pick-up vieja, ¿no? Miré por la ventana mi Chevy oxidada de 20 años, con el parabrisas cuarteado y manchas de aceite en el asfalto. No dije nada. Al principio, me convencí de que no importaba. Yo era la ingeniera. Él era solo la fachada. Dejé que jugara al ejecutivo. Los clientes sabían quién hacía el trabajo real. Pensé que el trabajo hablaría por sí solo. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. En las juntas, mis padres empezaron a voltear hacia el primero. Chad, ¿qué opinas de esto? Chad, tal vez podrías encargarte de la presentación con el cliente. Yo me sentaba al otro lado de la mesa, llena de pequeños cortes y moretones del taller. Observando cómo él hablaba en círculos, usando palabras como escalabilidad, matriz de eficiencia, huella digital, y todos asentían como si estuviera diciendo verdades absolutas. A veces volteaba a verme a mitad de frase, solo para soltar esa sonrisa educada y vacía que decía, tú quédate en tu lugar. Una noche, estábamos cerrando el taller. Yo recién había terminado una jornada de 14 horas ajustando un molde de titanio que debía enviarse en la mañana siguiente. Chad estaba cerca de la oficina, hablando con Clare. La escuché reír, ligera, casi condescendiente. Ella es la técnica, dijo. Pero Chad es el estratega. Eso es lo que mantiene vivo el negocio. Esa frase me cortó más profundo que cualquier astilla de metal. Yo era la ejecutora, él el estratega. Como si hacer fuera menos valioso que hablar. Como si años de sudor y cicatrices valieran menos que presentaciones bonitas y frases de moda. Ya no era solo favoritismo. Era reescribir la historia en tiempo real, convirtiendo mi trabajo en su legado. Veía publicaciones en línea, bajo el liderazgo de Chad, Hearth Metal Works entra en una nueva era de innovación. Mis diseños, mis construcciones, mis clientes, todos estampados con su nombre. Mi padre se llenaba de orgullo cada vez que mencionaban a Chad en algún evento. Tiene visión, decía. Por fin alguien que entiende ambos lados del negocio. Mientras tanto, yo seguía durmiendo en el mismo cuarto sobre el garaje,
manejando la misma camioneta que temblaba cada vez que cambiaba de velocidad, esperando una aprobación que nunca llegaba. Me repetía que lo ignorara, que siguiera trabajando, que los resultados hablarían por mí. Pero dentro de mí crecía un miedo silencioso. Ya había visto este patrón antes. En la escuela técnica, en cada fábrica, en cada reunión donde yo era la única mujer en la mesa. Los que hablan suben. Los que trabajan desaparecen detrás de ellos. Durante meses, callé. Sonreí. Fingí que no dolía. Pero cada reunión que él dirigía, cada decisión que mis padres le cedían, hacía que una verdad se hundiera más hondo en mis huesos, me estaban reemplazando. No por alguien mejor, sino por alguien que se veía como el tipo adecuado. Para mi familia, el encanto valía más que el trabajo. Y yo ya estaba perdiendo. Todo cambió una noche pasada la medianoche, cuando la ciudad estaba dormida y el taller zumbaba como un ser vivo. Revisaba los archivos de control de calidad para un pedido urgente. Cuando un folder cayó, al agacharme, vi un sobre rojo escondido detrás de unas carpetas viejas. Decía, confidencial. No era mío. Nunca lo había visto. Algo en cómo estaba escondido me hizo sentir un nudo en el estómago. Lo abrí. Eran documentos legales. Al principio no entendí. Luego vi las palabras transferencia de propiedad. Seguí leyendo. El nuevo dueño de Hart Metal Works era Chad Walker. No mi padre. No mi madre. No yo. Mi nombre solo aparecía una vez, en una lista de empleados. La transferencia llevaba firmada 4 meses. Mis padres la habían firmado. Sentí que me quedaba sin aire. Revisé las páginas una y otra vez, buscando algo que me incluyera. No había nada. Los años de trabajo, sacrificios y heridas, habían sido borrados con tinta fresca. Habían elegido a un hombre que no podía distinguir una broca de una fresa, antes que a su propia hija. Cambiaron experiencia por imagen, esfuerzo por carisma, realidad por espectáculo. La ira llegó rápido, ardiente. Cerré la carpeta de golpe. Pero debajo de la rabia había algo peor, un dolor profundo. No por perder el negocio, sino por entender que las personas en las que más confiaba nunca me habían visto de verdad. A las 3 de la mañana, decidí. Se acabó. Tomé una hoja con membrete de la empresa y escribí mi renuncia. La firmé. Emily Hart. Dejé la carta en el escritorio de mi padre. Caminé por el taller una última vez. Toqué las máquinas como si fueran viejos amigos. Recogí mis herramientas, una foto con mi abuelo el día que empecé, y los guantes de soldadura que él me regaló cuando cumplí 18. Estos guantes construyen cosas que duran, me dijo. Nunca se los des a alguien que no sepa usarlos. Afuera, amanecía. El aire estaba frío. Me subí a mi camioneta y encendí el motor. Mis manos descansaron sobre los guantes de mi abuelo, el cuero gastado por su trabajo. No miré atrás. Mientras me alejaba, susurré. Lo siento, abuelo. Yo sí intenté. Entonces conduje lejos, dejando atrás el edificio que alguna vez se sintió como hogar, pero que ahora solo parecía una tumba. Por primera vez, el camino frente a mí se abría frío, incierto, pero mío. Pasaron 8 días. 8 días largos, silenciosos, desorientadores. Los primeros se sintieron como si estuviera desintoxicándome de una vida que no sabía que me había envenenado. Mi cuerpo no entendía qué hacer sin el constante vibrar de las máquinas o el olor metálico del líquido de corte. Me despertaba a las 5 por costumbre, me incorporaba en la cama y sentía ese pánico rápido de llegar tarde, para luego recordar que ya no tenía a dónde ir. Me estaba quedando en el pequeño departamento de mi amiga Melissa, arriba de su panadería. Ella no hizo preguntas,
Solo dejaba una taza de café en la barra y me daba espacio para respirar. Por primera vez en 10 años, podía oler algo que no fuera metal. Para el 8º día, casi había dejado de revisar el teléfono. El silencio de mis padres era más ruidoso que cualquier pelea. Me repetí que no llamarían, que se aferrarían a su decisión y me darían la razón. Me equivoqué. Esa tarde, mientras ayudaba a Melissa a descargar sacos de harina del camión, mi celular vibró. No reconocí el número, pero mi pecho se apretó igual. Me limpié las manos y contesté, sí, ¿habla Emily? La voz de mi padre entró quebrándose, no la firme y segura que había conocido toda mi vida. Estaba tensa, rota. Gracias a Dios contestaste. Me quedé inmóvil. Es el Core Dynamics, dijo rápido, casi atropellando las palabras. Están amenazando con cancelar el contrato. Chad ha estado manejando su último pedido y las especificaciones están mal. Dicen que las piezas no cumplen las tolerancias que tú usabas. No firmarán nada hasta que alguien lo arregle. Respiró hondo, como si le doliera. No podemos perderlos. Son el 40% de nuestros ingresos. Tienes que regresar. Por un segundo, mis viejos instintos despertaron. Casi pude escuchar el torno girando mal, sentir la corrección esperando en mis manos. Cada parte de mí quería tomar las llaves, manejar directo al taller y arreglarlo todo. Como siempre lo había hecho. Pero entonces recordé el sobre rojo. Las firmas. Mi nombre en la lista de empleados, no de dueños. Respiré profundo. Yo ya no trabajo ahí. Emily. La voz de mi padre cambió a desesperación. Esto no se trata de eso ahora. Te necesitamos. Chad te necesita. Él intenta, pero no entiende la parte técnica. Entonces tal vez no debería ser el dueño de un taller, dije. Mi voz salió tranquila, firme, definitiva. Hubo un silencio. Podía escuchar su respiración, como si buscara una orden que dar y no la encontrara. Por favor, murmuró finalmente. Nos estamos hundiendo. Miré por la ventana el cielo gris del final del invierno, el olor a masa y canela subiendo desde abajo. Era aire distinto. Aire limpio. Aire que no dolía respirar. Ustedes tomaron su decisión, dije suavemente. Que Chad la enfrente. El silencio que siguió fue profundo, pesado. Podía imaginarlo parado en la oficina, sin respuestas, con Chad detrás intentando fingir control. No te puedo ayudar, añadí. Buena suerte, papá. Y colgué. Me quedé quieta, el teléfono aún en la mano, el corazón latiendo fuerte. No por miedo, sino por algo más filoso. Poder. Coloqué el teléfono boca abajo y exhalé, notando que mis manos temblaban. No por rabia. Porque por primera vez en mi vida, no había corrido a salvar a nadie. Por primera vez, no me sacrifiqué. 10 años borrados en una sola decisión. Y una línea finalmente trazada. Yo no era su red de seguridad. No era su mano invisible. No era su sombra. Era solo Emily. Y por primera vez en una década, eso bastaba. Era una mañana gris de domingo, el cielo como metal cepillado, el aire con olor a lluvia. Estaba en Miller's Diner, un pequeño lugar en la esquina, de esos que todavía sirven café en tazas astilladas. Me senté en mi mesa junto a la ventana, comiendo huevos revueltos y pan tostado, intentando convencerme de que así se veía la paz, tranquila, simple, sin drama. Entonces los vi. La puerta se abrió y escuché la campanita. Mis padres entraron, seguidos por Clare y Chad. El rostro de mi padre estaba rojo, duro. Mi madre apretaba su bolso como si pudiera romperlo.
Clare tenía esa expresión falsa de serenidad a punto de desmoronarse. Y Chad, como siempre, camisa perfectamente planchada, sonrisita confiada, como si este fuera otro escenario donde él ya se creía ganador. Me vieron de inmediato. Mi madre dudó. Mi padre no. Caminó directo hacia mí. El restaurante se quedó en silencio. Emily, dijo él, de pie frente a mi mesa, con esa voz que siempre esperaba obediencia. Tenemos que hablar. Yo no levanté la vista de inmediato. Masticé. Tragué. Y solo entonces, con toda la calma que no sabía que tenía, puse mi tenedor sobre el plato. ¿De qué?, pregunté. Su voz subió de tono. De este comportamiento infantil. De lo que estás haciendo. La familia te necesita. Lo miré, sinceramente confundida. ¿La familia, o el negocio? Parpadeó, claramente sin esperar esa pregunta. Son lo mismo, dijo con firmeza. ¿De verdad?, respondí, recargándome en el asiento. Porque no se sintió así cuando firmaron todo a nombre de su yerno. Clare dio un paso al frente, cruzando los brazos. No hagas esto más grande de lo que es. Estás exagerando. Chad solo quería ayudar. Reí, una risa corta y sin humor. ¿Ayudar? Él es el dueño, Clare. ¿A eso le llamas ayudar? Chad habló por fin, metiendo las manos en los bolsillos como si hubiera estado esperando su momento. Nadie está diciendo que tú no aportaste, Emily, pero nadie es irreemplazable. El aire del diner pareció volverse más pesado. Lo miré lentamente, fijando mis ojos en los suyos. Ah, sí, dije suave. Entonces dime qué es un Talleyrand Stack Up. Su expresión segura vaciló. ¿Perdón? ¿Me escuchaste? Continué con la voz firme. O tal vez puedes decirme la diferencia entre un comando G2 y un G3. ¿O qué proporción de coolant usas para titanio versus aluminio 6061? ¿No? Eso pensé. Varias personas en las mesas cercanas dejaron de fingir que no escuchaban. Incluso la mesera se quedó quieta con la cafetera en la mano. Me incliné un poco hacia él. Permíteme recordarte algo, Chad. El 93% de los planos CNC en ese taller los escribí yo. El 40% de los ingresos actuales vienen desde el Core Dynamics, un contrato que yo negocié. Cada herramental, cada pieza de precisión que todavía usan pasó por mis manos. Así que dime otra vez, ¿quién es reemplazable? Por un momento, nadie dijo nada. La cara de Chad se puso roja, su boca se abrió y cerró sin sacar una sola palabra. Mi padre golpeó la mesa, haciendo vibrar los platos. Basta. No vinimos a discutir tecnicismos. Vinimos a traerte de vuelta a casa. Miré su mano sobre la mesa, las venas tensas, y luego lo miré directamente, con una calma que apenas sostenía. Casa, repetí. Eso dejó de ser casa el día que le entregaron mi trabajo de vida a alguien que ni siquiera sabe encender una máquina. La voz de mi madre vino después, suave, temblorosa. Emily, por favor. Tu padre tiene razón. Siempre has sido fuerte. Puedes construir algo en cualquier parte. Pero Chad, él necesita esta oportunidad. Necesita estabilidad. Ah. Sus palabras me pegaron en el pecho. Por un segundo pensé que había escuchado mal. Él necesita estabilidad, dije despacio. Mamá, pasé 10 años manteniendo ese lugar en pie mientras todos los demás tomaban vacaciones y bonos. Me dejé la salud ahí, y me estás diciendo que él lo necesita más que yo. Ella bajó la mirada. Clare se acercó, con ese tono dulce y vacío. No puedes estar enojada para siempre. Es negocio. Eres brillante.
Vas a caer de pie. Me levanté despacio. El asiento rechinó detrás de mí. Tienen razón, dije. Voy a estar bien. Por un momento, los cuatro se quedaron ahí, mirándome, quizá esperando que me disculpara, que cediera, que volviera a ser la hija confiable. Pero ya no. Tomé mi bolsa, dejé algunos billetes sobre la mesa por el desayuno a medias y caminé hacia la salida. Al pasar junto a mi madre, me detuve solo un segundo. Dijiste que él necesita una oportunidad, murmuré. Bueno, yo les di 10 años de la mía. Ahora es mi turno de irme. Empujé la puerta del diner. La campanita sonó fuerte detrás de mí. El aire afuera era frío y limpio. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera. Detrás de mí, escuché a mi padre llamarme por mi nombre, su voz apagada por el cristal. No volteé. Las ventanas reflejaban a los cuatro juntos, confundidos, furiosos, pequeños. Y entendí, finalmente, que no necesitaba su permiso para marcharme. El camino que seguía adelante era incierto, sí. Pero era mío. A la mañana siguiente, supe lo que tenía que hacer. La libreta de cuero no era solo memoria. Era una llave. Pero si quería justicia, no bastaba con recuerdos. Necesitaba pruebas, estructura, y alguien capaz de convertir las palabras de mi abuelo en un arma lo suficientemente afilada como para cortar documentos legales. Fue entonces cuando llamé a Lena Mendoza. Lena y yo estudiamos en el mismo colegio técnico. Yo seguí ingeniería mecánica, ella se fue a Derecho y terminó abriendo su propio despacho en Milwaukee, especializado en disputas empresariales. No hablábamos desde hacía años, pero cuando contestó, su voz era igual, firme, precisa, con un toque de calidez escondida. Emily Hart, dijo. Han pasado 10 años. ¿Qué sucede? Negocio familiar, respondí. Literalmente. Le conté todo. Los años sin sueldo. La traición. El sobre rojo. Los papeles de transferencia. El cuaderno de mi abuelo. No me interrumpió una sola vez. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Envíame todo, dijo. Y Emily, no vuelvas a hablar con ellos sin mí. 2 días después, conduje hasta su oficina. El lugar era sencillo. No había pisos de mármol ni una recepcionista con peinado perfecto, solo estantes llenos de carpetas y un título enmarcado en la pared. Lena estaba en su escritorio, con el cabello recogido y los lentes apoyados en la punta de su nariz mientras revisaba los documentos que le había enviado. Cuando por fin levantó la mirada, sus ojos brillaron. Bien, dijo, golpeando la carpeta con su pluma. Podemos hacerlo, pero hay que ser inteligentes. Hay 3 cosas que debemos probar. 1, que tú eres la columna técnica del negocio. 2, que la transferencia que tus padres hicieron a Chad va en contra de la intención original de tu abuelo. Y 3, hizo una pausa, con una sonrisa breve, que tu querido cuñado no solo es incompetente, sino posiblemente responsable de malas prácticas financieras. Exhalé. Eso último no debería ser difícil. Las semanas siguientes se volvieron claras y enfocadas. Me convertí en detective de mi propia vida, armando la cadena de pruebas que había ignorado por años debido a la lealtad. Cada noche me sentaba en mi mesa de cocina rodeada de documentos, libretas manchadas de café y una memoria USB llena de datos de la empresa que había guardado antes de renunciar. La primera evidencia fue sencilla, mi historial. Revisé cientos de correos de clientes, cada uno una huella con fecha exacta de mi trabajo. Uno de un ingeniero de Stelcore decía, la precisión de Emily salvó nuestro proyecto. Si no hubiera detectado el desalineo, habríamos perdido todo el lote de prototipos. Otro de Aerodynamics Corp afirmaba,
tus correcciones de tolerancia son la razón por la que renovamos este contrato. Luego vinieron los números. Con hojas de cálculo que yo misma había creado años atrás, tracé el crecimiento de la empresa durante mi liderazgo técnico. En 10 años, los ingresos aumentaron un 180%. Antes de eso, apenas un 30%. Los datos hablaban por sí solos. Pero lo definitivo no fue mi éxito. Fue el fracaso de Chad. Una noche, Lena me llamó después de revisar algunos estados financieros que encontré en un viejo disco de la compañía. Emily, dijo, con un tono casi divertido. Tu cuñado prácticamente nos está entregando el caso. El historial de la tarjeta corporativa parecía una broma. Miles de dólares en entretenimiento de clientes, que coincidían con fechas de juegos de los Packers. $3,000 en cenas de negocios en Miami la misma semana en que no había ninguna conferencia. Y mi favorito, un sistema de cine en casa de $5,000 etiquetado como equipo de oficina, enviado directamente a su casa. Cuando Lena vio la lista, negó con la cabeza. No tienes que inventar nada. Él es una auditoría caminando. Aún así, quería más. Necesitamos testimonios internos. Gente que haya trabajado bajo los dos. Mejor si han visto a Chad arruinar algo. Entonces llamé a David Klene, uno de los maquinistas más antiguos del taller. Había trabajado con mi abuelo en los años 80 y había visto cada etapa del negocio. Cuando lo encontré en una cafetería pequeña del centro, se veía mayor, pero sólido, con barba gris y manos grandes que hablaban de años de trabajo real. Escuché lo que pasó, dijo, negando. Tu abuelo estaría enfermo de coraje. Sacó una carpeta vieja de su chaqueta. Estaba limpiando mi garaje. Encontré estos contratos que él escribió. Mira el lenguaje. Con el tiempo empezó a usar palabras como propiedad compartida, equidad colectiva, trabajo en conjunto. Él buscaba justicia, Emily. No jerarquía. Pasé las hojas, sintiendo un nudo en la garganta. Él lo decía siempre, continuó David. Emily tiene mis manos y mi corazón. Ella llevará el taller algún día. Nunca lo olvidé. Cuando le llevé la carpeta a Lena, sonrió por primera vez desde que empezamos. Esto, dijo levantando la página con las cláusulas modificadas, es oro. Intención del fundador, progreso documentado, testimonio directo. Combinado con el diario de tu abuelo, es sólido. La miré, sintiendo incredulidad y alivio luchando dentro de mi pecho. Entonces, ¿tenemos suficiente? Lena cerró la carpeta y se recargó en la silla, firme. Tenemos más que suficiente. La evidencia técnica demuestra tu valor. Los registros financieros hunden a Chad. Y las palabras de tu abuelo le dan al caso peso moral. Esto es fuerte. Luego sonrió. Descansa, Emily. Porque la próxima vez que entres a ese edificio, no será como empleada. Será como la heredera legítima de su alma. Por primera vez en meses, dormí toda la noche. Y al despertar, ya no me sentí pequeña. Me sentí lista. Ese día, finalmente tendrían que verme. No había dónde esconderse. La sala del tribunal estaba llena, prensa local, algunos clientes antiguos e incluso exempleados que se habían enterado del caso. Mis padres estaban en la mesa de la defensa junto a Chad, vestido con un traje gris caro y la expresión arrogante de alguien que cree que puede hablar hasta salir bien librado de todo. Mi madre evitaba mirarme. Mi padre miraba fijo hacia el frente, la mandíbula tensa. El juez Harris entró. Un hombre de unos 60 años con ojos afilados y la postura de quien ha visto toda clase de tonterías humanas. Cuando habló, su voz sonó firme, casi como metal. Caso número 24-315, Hart contra Walker. Comencemos.
Lena se levantó primero. Su voz era clara, segura, precisa. Su señoría, este caso no trata de herencia. Se trata de integridad. Se trata de una mujer que entregó 10 años de su vida a un negocio construido por su abuelo, solo para ser borrada de su futuro. Demostraremos que Emily Hart fue la base técnica y operativa de Hart Metal Works. Que la transferencia de propiedad a Chad Walker violó la intención original del fundador. Y que el señor Walker es incapaz de dirigir la empresa debido a su incompetencia y a su mala conducta financiera. Entonces comenzó la presentación. La primera imagen fue una página del cuaderno de cuero de mi abuelo, la letra firme y elegante. Quien construye con sus manos y su mente, posee una parte del alma del taller. La sala se quedó en silencio. Luego vinieron las fotografías, yo a los 12 años soldando junto a mi abuelo, las máquinas calibradas por mí, correos de clientes agradeciendo mi precisión. Después, las hojas de cálculo, 10 años de datos mostrando el crecimiento del 180% bajo mi liderazgo técnico. Y finalmente, los estados financieros. Boletos para los Packers, un retiro de negocios, en Miami, un sistema de cine en casa de $5,000 etiquetado como equipo de oficina. La gente murmuró cuando Lena dijo con calma. Todos estos gastos se hicieron con fondos de la compañía. Cuando llegó mi turno, subí al estrado. Tenía las manos frías, pero la voz firme. Conté cómo habían sido esos 10 años, semanas de 80 horas, quemaduras de aceite, noches sin dormir, reparando máquinas que nadie más podía. Pensé que estaba invirtiendo en mi futuro, dije en voz baja. Mis padres me dijeron que trabajara por algo que algún día sería mío. No sabía que estaba construyendo un trono para otra persona. Después fue el turno de Chad. Caminó al estrado con su sonrisa ensayada. Su abogado comenzó suave. Señor Walker, ¿podría explicar su papel en la empresa? Chad levantó el pecho. Modernicé el marketing, introduje estrategias digitales, traje la empresa al siglo XXI. Lena se levantó. Contrainterrogatorio, su señoría. Se acercó despacio. Señor Walker, mencione 3 clientes que usted haya traído a la empresa. Chad parpadeó. Bueno, estaba construyendo relaciones. Esas cosas llevan tiempo. Nombres, dijo Lena. Silencio. ¿Tendría que revisar los registros? Muy bien. Entonces, explíquenos el proceso para preparar un torno CNC para un pedido de titanio de precisión. Chad frunció el ceño. Esa no es realmente mi área. Yo delego. Pero usted es el dueño de una empresa de mecanizado, ¿correcto? Él se movió inquieto. Sí, pero yo manejo la visión general. ¿Cuál fue el ingreso trimestral de la compañía el último trimestre? Chad tragó saliva. Tendría que confirmar. Entonces no lo sabe, apuntó Lena. El juez tomó notas sin levantar la mirada. Por primera vez, vi el miedo cruzar el rostro de mi padre. Mi madre intentó tomarle la mano. Él la apartó. Después del receso, el juez me miró. Señorita Hart, antes de dar mi decisión, ¿desea decir algo? Me puse de pie. Tenía las piernas temblando, pero la voz no. Su señoría, no estoy aquí para reclamar una propiedad. Estoy aquí para reclamar la verdad. Mi abuelo creía que el trabajo da dignidad. Que lo que construyes con tus manos y tu corazón, te pertenece, aunque sea en espíritu. No necesito el nombre. No necesito el edificio. Solo quiero que su intención se respete. Y quiero impedir que hombres como Chad conviertan el trabajo honesto en la ganancia de otro. El juez asintió lentamente. Gracias, señorita Hart. 3 días después, regresé a esa sala fría. Mis manos estaban húmedas,
pero mi corazón firme. Mis padres parecían cansados. Clare tenía los ojos hinchados. Chad ya no tenía nada de arrogancia, solo tensión. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Se sentó, hojeó los archivos y habló con una voz que llenó la sala como una sentencia escrita en piedra. He revisado toda la evidencia presentada. Este caso no trata solo de una transacción comercial, sino de legado y responsabilidad. Yo contuve el aliento, por el contrario, la evidencia mostró que el acusado, el señor Chad Walker, incurrió en mala gestión financiera y carecía tanto de las calificaciones como del conocimiento técnico necesario para dirigir la empresa. El uso de fondos de la compañía para gastos personales debilitaba aún más su idoneidad como propietario. Sentí el estómago apretarse mientras observaba cómo la postura confiada de Chad se desmoronaba. Por lo tanto, dijo el juez, cada palabra pronunciada con intención, la Corte declara inválida la transferencia de propiedad al señor Walker. El plan de sucesión queda anulado por ser inconsistente con la intención del fundador y por ser inequitativo hacia la principal contribuyente. Un murmullo recorrió la sala. Alguien detrás de mí soltó un leve suspiro, algo metálico cayó al piso, pero el juez no había terminado. Sin embargo, continuó, dado el estado actual de Earth Metal Works, incluyendo el colapso operativo, la pérdida de clientes principales y las deudas pendientes, la Corte ordena que el negocio sea tasado, liquidado y vendido. Después de pagar las deudas y reembolsar los fondos mal utilizados por el señor Walker, el restante será dividido en partes iguales entre las dos hijas biológicas del fundador, la señorita Emily Hart y la señorita Clare Hart. El juez me miró directamente. Señorita Hart, esta corte reconoce su contribución invaluable y la intención de su abuelo de que su trabajo fuera honrado. Pero también reconoce la realidad, la empresa, tal como está, no puede recuperarse. Lo que queda le permitirá comenzar de nuevo. Golpeó el mazo una sola vez. Firme. Final. Se levanta la sesión. El sonido se sintió como un final, a la vez, como un corte limpio. Nadie se movió por un momento. Mi padre miraba la mesa, las manos ligeramente temblorosas. Mi madre tenía el rostro pálido, sin expresión, no enojada, solo vacía. Clare murmuró algo ácido a su esposo, lo suficiente para hacerlo estremecer. Lena, a mi lado, recogió sus papeles y luego me miró con suavidad. Ganaste, dijo en voz baja. Asentí, aunque no se sentía como una victoria. Lo sé. Afuera, la luz de la tarde brillaba fría sobre los escalones del juzgado. Me quedé ahí un momento, dejando que el mundo tomara de nuevo su sonido. Algunos reporteros observaban desde la acera, murmurando, pero ninguno se acercó. Creo que podían ver que no era una historia que terminara con celebraciones. 2 meses después, tras la venta de la empresa y la deducción de deudas y restituciones, recibí el número final, 63,000 pesos. Llegó por depósito directo, junto a un correo corto de Lena. Acuerdo finalizado. Felicidades, Emily. Miré la cifra largo rato. No era una fortuna, pero era libertad. Suficiente para respirar. Para empezar otra vez. Para construir algo pequeño. Y esta vez, solo mío. Aunque no sentí alegría. Solo una exhalación larga y silenciosa. Esa noche, encendí una sola lámpara y abrí de nuevo el cuaderno de mi abuelo. Las páginas estaban suaves en los bordes. Pasé mi mano sobre su letra, sus palabras aún resonaban. Quien construye con sus manos y su mente, posee una parte del alma de lo que crea. Susurré en la quietud. Yo lo construí, abuelo. Solo que no pude quedármelo. A la mañana siguiente, Lena llamó. ¿Estás bien?, preguntó. Creo que sí, respondí después de pensarlo. Gané el caso, pero siento que perdí algo más grande.
Guardó silencio. No lo perdiste, dijo al final. Lo superaste. Después de colgar, manejé hasta la vieja fábrica por última vez. El letrero ya no estaba, las ventanas vacías, la entrada cerrada. Se veía más pequeña. No el reino que alguna vez creí, solo un edificio de concreto y acero. Los fantasmas se habían ido. Y yo también. Mientras conducía, el horizonte se abrió frente a mí, amplio, claro. Y aunque el dolor seguía ahí, ese espacio hueco donde antes estaba mi familia, algo nuevo comenzaba a elevarse. No venganza. No triunfo. Solo claridad. No había peleado por la propiedad. Había peleado por la verdad. Por el derecho a decir, junto a la memoria de mi abuelo. Cumplí mi parte de la promesa. Y tal vez eso era suficiente. 6 meses después del veredicto, el polvo finalmente comenzó a asentarse. Y de él, surgió algo nuevo. Firmé el contrato de un pequeño espacio industrial en Aswavenon, a las afueras de Green Bay. No era impresionante, piso de concreto, una puerta oxidada y paredes impregnadas con olor a aceite viejo. Pero al ponerme en medio, sentí algo que no sentía desde hace años. Con parte del dinero, compré 2 CNC usadas, un torno y una soldadora TIG. Máquinas que otros llamarían obsoletas, pero que para mí eran leales. Pinté las paredes, cambié las luces, y colgué un nuevo letrero. Hard Steel Core. No era un negocio. Era una recuperación. Las primeras semanas trabajé sola. El sonido de las máquinas era libertad. Entonces, una mañana, sonó el teléfono. El número era familiar, aunque tardé un segundo en creerlo. Emily, dijo la voz, soy Wayne, desde el Core Dynamics. Casi se me cayó la llave inglesa de la mano. El Core, el mismo cliente que mi padre había rogado que yo intentara salvar. Escuchamos que abriste tu propio taller, dijo Wayne. Hemos tenido problemas de calidad con el nuevo proveedor. Queremos que tú retomes la producción. Por un momento, no pude responder. El recuerdo de aquella primera llamada, la voz temblorosa de mi padre, me atravesó la mente. Solo que ahora era diferente. Esta vez era mi teléfono el que sonaba. Mi taller era el que necesitaban. Con gusto, dije, manteniendo la voz firme. Envíame las especificaciones. Ese contrato se convirtió en mi salvavidas. Luego empezaron a llegar más pedidos. Un cliente, luego otro. En pocos meses, las máquinas estaban trabajando turnos completos otra vez. Cuando contraté a mi primera empleada, no fue una decisión, fue puro instinto. Caroline, mi antigua jefa de control de calidad, entró al taller una mañana con el cabello recogido y los lentes de seguridad colgando del cuello. Escuché que estás contratando, dijo con una sonrisa. Y estoy cansada de corregir errores que no son míos. Me reí. Bienvenida a casa. Con Caroline de regreso, todo encajó. Su ojo detallado complementaba el mío. Su presencia llenó espacios que yo no sabía que estaban vacíos. Juntas reconstruimos desde cero, ajustando tolerancias, ganando contratos, recuperando confianza de la única manera que conozco, haciendo el trabajo bien. Para el 6º mes, éramos rentables. Para el 8º, teníamos más pedidos de los que podíamos atender. El sonido del metal cortando metal, que antes era símbolo de cansancio, se volvió música. Un año después, recibí otra llamada. Esta vez de un hombre llamado Andrew Arland, el nuevo dueño del antiguo edificio de Earth Metal Works. Estamos liquidando el equipo que queda, dijo. Escuché que tú trabajaste aquí. Pensé que tal vez quisieras escoger algo antes de que lo mandemos a chatarra. Un dolor extraño me llenó el pecho. Pasaré, le respondí.
Cuando estacioné frente al edificio, lo vi distinto, vacío, hueco. El gran letrero ya no estaba. Las oficinas desnudas. El polvo flotaba en haces de luz que entraban por las ventanas altas. Las máquinas estaban alineadas como soldados viejos esperando su final. Andrew me mostró lo que quedaba. La mayoría de esto ya es obsoleto, dijo. Probablemente lo subastaremos. Pero hay una CNC en la esquina, era de tu abuelo. Íbamos a desecharla. Apenas funciona. Me detuve. Ahí estaba. La primera máquina que mi abuelo compró. La misma en la que aprendí a los 12 años, parada sobre una caja para alcanzar los controles. La pintura gastada. Los botones suaves de tanto uso. No vale nada para producción, añadió él. Pero si la quieres, puedes llevarla. Puse mi mano sobre el metal frío, sintiendo los surcos donde las manos de mi abuelo habían estado. Me la llevo, susurré. Me tomó 2 semanas de noches largas restaurarla. Cambié valeros, recalibré los motores, pulí cada pieza. No lo hice para trabajar con ella. Era demasiado lenta para eso. Lo hice porque merecía vivir. Porque él merecía seguir en ella. Cuando finalmente la encendí, la pantalla parpadeó, el motor vibró, y juro que casi pude escuchar su voz. Escucha el ritmo, Emily. La máquina siempre te dice lo que necesita. Coloqué esa vieja CNC en la esquina más iluminada del taller, donde la luz de la mañana la tocaba primero. Ese se volvió mi lugar favorito, el alma del taller. Una tarde, David, el maquinista retirado que había testificado por mí, vino de visita. Se quedó en silencio un largo momento, mirando la máquina. Luego puso su mano sobre ella y sonrió. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, dijo suave. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Ya no necesito que ellos lo admitan, respondí. Tengo mi propio taller. Y todavía lleva su nombre. Él sonrió, con los ojos brillando. Así funciona la herencia, niña. No la recibes. La reconstruyes. Esa noche, después de que todos se fueron, apagué las luces dejando solo el brillo de la vieja CNC en la esquina. El zumbido de su motor llenó el silencio como un latido. Cerré los ojos y dejé que el calor me envolviera. La justicia no siempre viene de la sangre. A veces se forja con tus propias manos cuando finalmente reclamas lo que mereces. Construye tu propia mesa, y cuando lo hagas, abre un lugar para quienes alguna vez quedaron afuera.